Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de conversaciones en nuestro canal de YouTube, Bienestar Psicosocioemocional. Y ustedes se preguntarán por qué bienestar psicosocioemocional. A mi colega Sandra el término bienestar le encanta. Y a ella le encanta el bienestar integral. Claro, lo que pasa es que ella es coach ontológica y es coach integral también, porque dentro de sus actividades fusionó varias ramas que tienen que ver con el desarrollo personal y trabaja en adolescencia, trabaja con parejas, con vínculos y bueno, y otras cositas más. Así es que por eso el bienestar y psicosocioemocional, porque también trabajamos, compartimos, charlamos acerca de todo lo que tiene que ver con las emociones, con lo que es la sociedad también, ¿no es cierto? Cómo llevamos nuestras emociones dentro de nuestros vínculos. Obviamente somos seres sociales y estamos inmersos en el mundo laboral, en el mundo familiar, entonces de las amistades, entonces socioemocional, psicosocioemocional. Obviamente que a veces también tratamos temas desde la psicología, sobre todo con el tema de las emociones. Vamos a estar trabajando próximamente también con neurociencias, así es que, bueno, espero que nos sigan, ¿sí? Así no se pierde ningún episodio. Y hoy el tema que elegimos para conversar con Sandra es el tema del silencio. Tanta necesidad de silencio que tenemos, ¿verdad, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas Así es, ¿cómo estás tardes. vos? ¿Cómo están todos? Y bueno, como bien decís, un nuevo día, tarde o noche de conversación para transformarnos y acercarnos al bienestar. Como bien decís, es una palabra que me encanta y que trato de manera insistente en buscarlo. Por eso tus consultantes te buscan por el tema del bienestar integral, ¿no es cierto? Así es, bienestar integral y sí, tal cual. Eso es lo que llama la atención. A ver, Sí. cómo hacemos? Bueno, en realidad no soy yo quien dice qué hacer, sino acompañar a que el otro solo lo encuentre. Exacto, exacto. Y un poco este tema que hoy traemos en nuestro ciclo de conversaciones, ¿sí? Es esto del silencio. ¿Y por qué el silencio tan necesario? Y porque es el lugar donde volvemos a ser nosotros mismos. Nos metemos para adentro un ratito, tal vez en esa pausa de la que hablamos siempre, tan necesaria, como diría la colega Sandra, ¿sí? Haciendo esa pausa y en un minuto de silencio que nos demos, tal vez sea un espacio para volver a nosotros mismos. No sé qué piensan ustedes. Nos pueden dejar en sus comentarios qué creen del silencio, si hacen esa pausa para escucharse, pero hoy no vamos a hablar de ese silencio que a veces nos duele de alguna manera. Ese silencio que no queremos escuchar, porque a veces nos pasa eso, ¿no? No queremos quedarnos en silencio porque no nos atrevemos a escucharnos. A veces hay silencios dolorosos del otro lado y del lado de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque nos anestesiamos a veces, ¿sí? Para no escucharnos, ¿sí? Y no enfrentamos lo que nos pasa. Es difícil escucharnos, me parece. No sé qué pensás vos, Sandra. Yo creo que más que difícil nos lleva a conectarnos con una emoción específica que es el miedo. Entonces, da la sensación de que es difícil porque lo difícil y lo desagradable es darle lugar al miedo específicamente. Entonces, Es por eso cierto, podemos decir que resulta difícil. El exacto, miedo no sí. le gusta a nadie, depende cómo se mire. Tal cual, tal cual. Sí, sí, también están esos silencios, como les decía, dolorosos, que puede ser, obviamente, como dice Sandra, que tal vez no nos animemos a quedarnos en silencio para no escucharnos,
lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Y como a veces escuchamos con el cuerpo también, ¿no es cierto? Dejamos también de escuchar el cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué pasa todo eso? Es lógico porque estamos inmersos en un mundo de mucho ruido, de mucho mensaje, de mucho ruido de vehículos en la calle, de ruido visual también, porque por donde vamos están lleno de carteles, cartelería y que nos invaden permanentemente, o sea que ni silencio visual tenemos, ¿no es cierto? Pero es un silencio incómodo este de tanto ruido. Hay gente a la que le gusta el ruido, pero la verdad el ruido es bastante tóxico, ¿no? En algunos escenarios, sobre todo en estos tiempos donde transitamos tanta ansiedad, ¿no es cierto? Tanto proceso doloroso, triste con las cosas que están pasando en el planeta, en el país y bueno, y creo que es necesario un poco de silencio para escucharnos, para relajarnos y para volver a nosotros, como decía al principio. Ahora, eh, la verdad es que dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Activarnos, ¿sí? Desde el silencio, incluso nos resulta beneficioso para nuestro sistema nervioso, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque lo tenemos hiperactivo al sistema nervioso, esto es lo que nos produce esta ansiedad cotidiana. Así es que, no sé, Sandra, si vos querés agregar algo desde tu expertise, al tema del silencio, contanos Sí, qué te parece. sí, sí, ya que vos nombraste otra de mis palabras favoritas, que es la pausa. Ujú. La mente específicamente necesita momentos de calma y para esa calma necesita sí o sí hacer esa pausa. ¿Para Ujú. qué? Para, claramente para conectarse con lo interno, con lo nuestro, con nuestra esencia, con lo que habita en lo más profundo de nuestro ser y lo verdadero, ¿no? Es esa guía, como bien decimos, la que nos invita a escuchar el silencio. Parece contradictorio, pero es Sí, así. No, o sea, el silencio no es la ausencia de ruido, es exacto. simplemente, nosotras invitamos con esto de escuchar al silencio, justamente a buscar o a crear ese espacio, un espacio que tenga sentido, que tenga valor y que tenga significado. ¿Para qué? Para poder evaluar qué tipo de silencio estamos habitando. Como bien dijiste, voy a tomarme de ello, vivimos en una vorágine constante, estamos sobresaturados de información, que a veces nos podemos abstraer y a veces no, porque muy lejos de mí, y creo que de vos también, está pretender que uno viva en un estado de iluminación o un estado zen. No, claramente que no. Uno tiene que tratar de buscar bienestar, pausa y silencio sin evadirse de la realidad. Totalmente. Como bien decís vos, hablaste de el nombre de nuestro canal, de tu canal, psicosocioemocional. Y bueno, el bienestar es la suma de todas estas partes que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿para qué es beneficioso encontrar o crear un silencio saludable, como le digo yo? Para procesar situaciones, regular emociones, organizarnos. Eh, Más de uno tal vez pueda preguntarse, sí, bueno, pero yo no tengo tiempo para... No, no, no. Esto es como crear un hábito, así como tenemos hábitos de nuestra cotidianidad, de nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios de sueño, cada uno encontrará el momento para hacer o para crear ese silencio, que puede ser, vuelvo a decir, en lo personal, al final del día, eh,
y cuando me voy a acostar, yo tengo esos momentos de silencio que debo reconocer que tuve que crear el hábito, ¿eh? Yo no lo tenía. Por eso me gusta hablar de cosas que dentro de mi forma, con mi manera, pude crear este momento tan beneficioso y que me ayudó a ver el cambio significativo que generó en mí. Entonces, si en mí hubo un cambio, también le puede pasar a otra persona. No con mi forma, porque yo no voy a decir la forma, no porque no la quiera contar, sino porque lo importante acá es que cada uno encuentre su manera. Sí, los invito a que lo hagan. ¿Para qué? Para preguntarse qué tipo de silencio, como dije antes, estamos habitando. Si es el silencio que construye, que nos permite avanzar y mejorar y sanar, ¿por qué no? O es ese silencio que nos aísla, que nos bloquea, que que, que nos limita, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante, es muy importante construir y generar este silencio. ¿Para qué? Para volver a escucharnos. No sé qué pensás vos. Sí, tal cual lo decís, ¿no es cierto? Viste que hay filosofías de Oriente, ¿no es cierto?, que toman el silencio como, como bien decís, como un hábito y también el silencio para ellos, ¿sí? Es el lenguaje del alma, ¿sí? Porque en el silencio, tal cual, dejas, pero no es fácil. Convengamos que no es fácil porque No, tenemos esas voces internas, ¿sí? Que nos picotean todo el día, que nos hacen que estemos centradas solamente en eso que estamos pensando por adelantado, que tengo que hacer a la tarde, que tengo que hacer a la noche, esa voz interior, ¿sí? El otro nos está hablando y nosotros estamos con la vocecita interior en otro lado, así es que dejamos de escucharnos nosotros y dejamos de escuchar a los otros también. Así como bien dijimos que hasta dejamos escuchar a nuestro cuerpo, no lo escuchamos a nuestro cuerpo, obviamente, hasta que empieza a pasarnos factura, ¿sí? Entonces, es súper interesante lo que vos decías, esto de crear el hábito. Un ratito, ¿sí? Por ahí, no sé, como bien dice Sandra, a la noche es el mejor momento, creo, que para hacer un ratito de silencio. Sí, ya sé, ustedes van a decir. Trabajamos todo el día, pero a la noche que tenemos que cocinar, que tenemos que cenar, que tenemos que lavar los platos, preparar las cosas para el día siguiente, pero siempre hay unos 5 minutitos, ¿sí? Para hacer ese silencio y escuchar nuestra vocecita interior. Pero esa vocecita interior que nos dice cosas lindas, no esto del el autosabotaje o el autoboicoteo, que, bueno, hoy no hiciste esto, te faltó tiempo, mañana lo tenés que hacer. No, meternos para adentro, ¿sí? Y silenciar esa voz interior y esa voz exterior también, ¿no es cierto? Porque estamos esa voz exterior, me refiero al teléfono celular, a contestar los mensajes, a mandar mensajes. Se tornó un hábito bastante difícil de sacar de nuestras vidas, ¿no es cierto? El teléfono. Nos acostamos con el teléfono en la mano, contestamos mensajes a cualquier hora de la noche y ¿cómo nos levantamos? Con el teléfono en la mano. Así es que sería muy interesante crear este hábito, ¿sí? De dejar el estímulo de lado, porque este tipo de estímulo es lo que no nos permite, ¿sí? Conectarnos con nuestro silencio, ¿sí? Así es que no sé qué te parece, San. Sí, lo que estabas diciendo, cada tema que uno va sacando, viste, te lleva o te Sí, trae, mejor dicho, a lo cotidiano y aquello que sentimos que no podemos cambiar y sin embargo sí lo podemos cambiar. Es verdad, el celular se ha convertido como una herramienta más de trabajo y si uno dice, no, tenés que dejar el celular, lo primero que responden es no, pero es una herramienta de trabajo, perfecto. Pero no tenemos que sumar más distracción de la requerida.
Y sin darnos cuenta, dándole más lugar a esta herramienta de trabajo, creamos de manera inconsciente un hábito que no es saludable. Por Tal cual. ejemplo, esto lo dicen las redes, lo dicen médicos, no es algo nuevo lo que voy a decir, pero sí es necesario traerlo porque ¿quién no se acuesta con el celular o con la notebook a mirar? Y es lo peor que se puede hacer. Entonces, ¿por qué digo que el hábito es inconsciente? Porque ya está automatizado. Es algo que es automático. Es una herramienta de trabajo que damos eh, anclados en que es una herramienta de trabajo, pero nadie trabaja 24 horas, nadie trabaja a las 3 de la mañana, excepto que se desvele. Pero bueno, es un tema, como bien dijiste también en un momento, para hablar más adelante y generar cambios o crear hábitos, hablando desde la neurociencia, desde cómo el cerebro, siendo un órgano que tiene neuroplasticidad, puede ayudarnos de manera favorable a crear hábitos sanos. Es para otra charla, pero es Exactamente. importante tenerlo en cuenta porque más de una vez he escuchado, yo ya a esta altura no puedo cambiar y uno puede cambiar todas las veces que considere que sea necesario. Hasta el No último día de su quedarnos vida. en el exactamente. Por eso creo que es muy importante que dentro de estas charlas o a quien nos escuche, eh, que lograr un bienestar integral es posible, sin, vuelvo a decir, sin aislarnos de la realidad, porque todos somos personas, todos somos seres humanos con obligaciones y no nos podemos abstraer 100%. Tendríamos que irnos a vivir a una isla y creo que a nadie Totalmente. se le ocurre o le pasa eso por la cabeza. Entonces yo creo que se Totalmente. puede llegar a un bienestar y en este caso un bienestar acompañado de un silencio saludable. Exacto, sí, sí, sí. Y preguntarnos a veces, ¿no? ¿Qué tipo de silencio estamos habitando también? Porque a veces sí podemos hacer silencio, pero ¿qué hacemos en el silencio, en el espacio ese de silencio? El silencio, hay un silencio que incomoda también, ¿no es cierto? Y que no lo queremos escuchar. ¿Y por qué será esto? ¿Lo pensaron? Ese silencio que incomoda a veces nos trae determinadas preguntas o nos trae determinadas respuestas que son bastante culpógenas a veces, ¿no? Entonces, preferimos anestesiarnos, como decía al principio, y me corro del silencio ese incómodo porque no quiero que me lleve a determinados lugares o porque no quiero que me lleve a determinadas épocas, ¿verdad? Pero de vez en cuando también está bueno escuchar este silencio que incomoda. ¿Y por qué? Y porque nos va a ayudar a sanar, porque no podemos vivir ocultando eso que nos duele, eso que nos lastima y no hablarlo, ¿sí? Entonces, si escuchamos ese silencio incómodo y lo podemos poner en palabras, va a ser el primer paso, ¿sí? Al aprendizaje en cuanto a encaminarnos a un proceso de sanación, a un proceso de recuperación, ¿no? Así es, tal cual, tal cual. Pero bueno, eh, insisto con lo mismo, es crear nuevos hábitos, Ujú. derribar todas aquellas tendencias que tenemos a sumar malestar al que ya tenemos y al que nos trae la vida, nos trae el entorno, nos trae la realidad. Así que yo soy una incansable buscadora de bienestar. Porque sé que desde lo personal lo pude lograr más allá de situaciones difíciles, entonces creo que cada uno debe, pero no desde lo autoritario, sino desde lo saludable. Construir ese silencio para que la vida no lo incomode, Tal más cual. de lo necesario. Ujú.
A veces el silencio, lo estaba pensando en lo que dijiste anteriormente y se me vino también el tema de que a veces el silencio también pone un límite, ¿no es cierto? Bueno, prefiero no contestar algo y hago silencio. No me estoy refiriendo acá en este caso al silencio interior, sino al Sí, silencio sí, sí, con un otro de pronto. Bueno, en este momento hago silencio, no respondo, me tranquilizo y respondo después. Este tipo de silencio también es bastante saludable y es un silencio de poner un límite, tanto para mí como para el otro de pronto, porque para el otro también, bueno, el mejor no te contesto, también es ponerle un límite que muchas veces se nos escapa y bueno, no sé, por algún motivo decís, bueno, mejor no te contesto y hacemos silencio. O exacto, me guardo y hago silencio. Pero como se darán cuenta, hay muchas formas, ¿sí? De ver al silencio. Cada uno tiene su forma de ver al silencio. Cada uno tiene su forma de escuchar el silencio. Porque está bueno que escuchemos el silencio y preguntarnos exacto, con qué silencio me identifico. ¿Qué tipo de silencio habito? ¿No es cierto? ¿Para qué me sirve el silencio? Quedan muchas preguntas ahí flotando en el aire que, bueno, sería interesante que ustedes nos comenten a ver qué piensan de esto del silencio y a qué nos lleva el silencio. No sé, a mí el silencio me lleva a la paz mental, a la calma, porque esto del ruido ensordecedor que la verdad que es bastante insano y te lleva a un torbellino, viste, que no podés parar a veces incluso con todo esto de imágenes visuales que permanentemente te bombardean por todos lados, ¿no es cierto? Incluso en la calle mismo, en el transporte público, con toda la cartelería y demás, esto de lo visual también, ¿no? Es un bombardeo y de pronto por ahí hacer un poquito de silencio y en un ratito en la oscuridad, de pronto a mí ese tipo de silencio me sirve para frenar el ruido mental, que no es tan fácil de eliminar o de calmar. ¿Y a vos, San, qué claro, te... exacto, exacto. En realidad, mientras vos hablabas, y me viene a la mente también preguntas que me hacen consultantes o en charlas laborales. Ujú, ¿Cómo hago para dejar de pensar? Pero cuando uno dice el silencio, automáticamente mucha gente piensa, no puedo poner la mente en blanco, no se trata de eso. Y tampoco exacto, se trata de dejar de pensar, totalmente. simplemente elegir, elegir el pensamiento que vale la pena escuchar y aquel que sí tenemos que detener. Primero, para que no nos genere estrés, porque eso lo vamos a hablar en otra, como bien dije en otra charla, eh, la acción de pensar no es lo que genera estrés. Lo que genera estrés es el mismo pensamiento reiterado, la Exactamente, repetición. Es coincido. eso lo que nos genera el estrés. Entonces, vuelvo a decir, no se trata de dejar de pensar porque además no se puede, sí de elegir el pensamiento que sea constructivo y el que nos permita avanzar y no quedarnos apegados a esos pensamientos que por el contrario lo que generan es una limitación angustiante, es decir, yo de acá no puedo salir y sí se puede salir. Es una Exacto. de las, otra de las tantas, mejor dicho, elecciones que podemos hacer si escuchamos nuestra sabiduría interior, que yo la escucho, como dije en algún momento de la charla, es Ujú, el momento que yo la escucho es cuando me voy a acostar. claro, Es como exacto. que hago una síntesis del día y al aquietar la mente, al poner la mente en pausa, puedo organizar o reorganizarme. De Exacto, eso se ¿no? trata. Y se trata también Exacto. de que el silencio es como una necesidad emocional para todos, ¿no es cierto? Es el espacio que nos damos para poder reorganizar o reordenar de pronto quién soy, mi identidad.
porque no paso por los días, por las semanas, por los meses, sin saber quién soy, qué hago acá, qué hice, ¿sí? Y estoy siempre a full y no me doy ese tiempo. Entonces, en ese espacio de silencio, la idea es que volvamos, ¿sí? A reordenar quiénes somos, reordenar nuestra identidad. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva esta charla de silencio y les dejo como pregunta para que se la hagan, ¿sí? ¿Qué silencio estás necesitando habitar hoy? ¿Sí? Qué ¿Qué te pregunta. parece? ¿Qué La tomo pregunta? también, Sí, la sí, tomo sí, también. es cierto. Y hagamos silencio, ¿no? Un silencio que no para callar lo que sentimos o lo que pensamos, simplemente para que revele qué es lo que sentimos y qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos sirve. Bueno, Así es, así nos es. vamos despidiendo, San, hasta el Nos vamos próximo, despidiendo para la próxima. hasta el próximo encuentro. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, ¿sí? Activen la campanita, así pueden recibir las informaciones de cuando hacemos las charlas. Generalmente estamos todos los martes a partir de las 18 horas, así que acá los estamos esperando. Bueno, buena semana para todos. Chau, San, hasta luego. Que esté muy bien. Saludos a Chau, todos. chau. Saludos.